Yo acá les voy a comentar dos, en realidad un poco el tratamiento del tromboembolismo venoso, yo lo separé en dos partes, porque me parece que es interesante ver el manejo en general, y por otro lado después es interesante ver cómo es el manejo en el cáncer y cómo fue cambiando en el último tiempo la indicación, ¿no? Las indicaciones y cómo van tomando auge los DOACs en cáncer, que se ve bastante frecuentemente, ¿no? Bien. Así que cuando Ya- quieran, ¿eh? Sí, Daniel, ¿Querés que lo vaya presentando, Pablo? Sí, cómo no. Bueno, vamos arrancando la jornada entonces. Buenas tardes a todos. Esta tarde tenemos el gusto de contar con el doctor Paulo Colimodio, que se especializa en hematología y está a cargo del área de trombosis del Hospital Universitario Austral, que nos va a actualizar el tema de los nuevos antitrombóticos. Así que bueno, Paulo, para vos entonces el espacio. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Y como les comentaba, para los que no estaban antes, yo tengo mi base es la clínica médica, soy internista y después me especialicé en hematología y hace ya unos 12, un poco más de 12 años estoy en hemostasis y trombosis y estamos con toda la clínica de tromboembolismo venoso y anticoagulación en el hospital y el seguimiento de la internación. Les comentaba, esta charla tiene dos partes. La primera parte es general de tromboembolismo venoso y la segunda parte ya más enfocado en trombosis y cáncer, más que nada porque en el último tiempo hubo una evolución del tratamiento y es importante ver cómo están tomando auge los anticoagulantes de acción directa y qué aspectos son importantes por ahí para tener en cuenta a la hora de indicar. Por otro lado, les quería contar que yo me gustan las charlas que no sean monótonas y solamente hablar uno solo. Si hay preguntas o dudas en el medio de algún tema puntual, ya sé que generalmente dejan las preguntas para el final, pero si surge alguna duda respecto al tema clínica, sobre todo si no lo vieron hasta ahora, podemos hacer un doble clic sobre alguna pregunta. Lo primero que tenemos que saber es que el tromboembolismo venoso tiene una incidencia anual que varía en la población general, pero aproximadamente es de un 0,3%, y en internación es casi el 1%, y que tiene una mortalidad alta. Pensemos que los pacientes que tienen tromboembolismo de pulmón, el 11% pueden fallecer, sobre todo durante los primeros 3 meses, y aún con un tratamiento adecuado. Y que los tromboembolismos de pulmón mueren antes del diagnóstico y generalmente se producen las primeras 24 horas. Las complicaciones a largo plazo del tromboembolismo venoso son principalmente el síndrome postrombótico, que de acuerdo a la proximidad de la trombosis y el compromiso de los territorios, podemos tener hasta un 20-30% de síndrome postrombótico si no se tiene un tratamiento adecuado. Y la complicación del tromboembolismo de pulmón es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que se da hasta un 2 a un 4% de los pacientes. Y las complicaciones del tratamiento anticoagulante y trombolítico es la hemorragia, ¿no? Por suerte, la hemorragia mayor es infrecuente, menor al 0,5%, pero veamos que tenemos aspectos como para minimizarlo. El manejo inicial del tromboembolismo venoso consiste en los primeros días y semanas, que es fundamentalmente frenar el coágulo, evitar la progresión y tratar de que canalice esa vena tapada, ¿no? Estos son los diferentes esquemas que contamos: heparinas, los antivitamina K, senocumarol, warfarina, los anticoagulantes de acción directa, que es donde vamos a hacer el doble clic hoy, que tenemos por un lado los inhibidores de la trombina y los anti-10, y los tratamientos trombolíticos que son específicos para trombosis
iliofemoral, principalmente ilíaca, con compromiso masivo de la pierna, o tromboembolismo de pulmón de alto riesgo o intermedio alto que evoluciona mal. Entonces, como esquema y tratamiento inicial, tenemos que las trombosis venosa profunda y el tromboembolismo de pulmón sin hipotensión, o sea, sin shock. El tratamiento inicial es la anticoagulación. Los pacientes que tienen un tromboembolismo de pulmón de bajo riesgo también pueden ser candidatos a los anticoagulantes orales directos que nos evitan una prefase de heparina, que son los sabanes principalmente. Y cuando el tratamiento cuando el tromboembolismo de pulmón es de alto riesgo, tenemos una trombosis iliofemoral oclusiva total masiva con riesgo de la pierna, el tratamiento inicial va a ser heparina sódica, pero uno va a pensar que va a tener que ir a destapar ese vaso sanguíneo, ¿no? Ya sea por un tratamiento mecánico o fármaco mecánico. Metiéndonos ya en el tema del día, tenemos que los puntos de acción de los anticoagulantes van a ser diferentes de acuerdo al grupo de fármacos. Tenemos que las heparinas necesitan de antitrombina 3 como cofactor para inhibir a diferentes factores de la coagulación. Por otro lado, la heparina de bajo peso tiene un perfil de mayor afinidad sobre el factor 10 y es una molécula más chica y tiene mayor actividad antitrombínica sobre estos factores. Y el fondaparinux es el inhibidor del 10 eh, parenteral, sería subcutáneo, ¿no? Por otro lado, los antivitamina K actúan inhibiendo el ciclo de la vitamina K a nivel hepático en la fábrica de los factores K dependientes, 2, 5, 7, 10 y el 9, 2, 7, 9, 2, 7, 9 y 10, y tiene una acción de disminuir la concentración de factores de la coagulación y por lo tanto prolongar el RIN, que es la razón internacional normatizada con la cual se mide. Ahora, yendo a los anticoagulantes de acción directa, vemos que los anticoagulantes de acción directa tenemos dos grandes grupos. Uno son los sabanes, que son el rivaroxaban, apixaban, eroxaban, que actúan sobre el 10 activado, inhibiéndolo, y el dabigatran es el antitrombínico directo que inhibe la fase final de la cascada de la coagulación, inhibe la trombina directamente. Acá ven un esquema. Este esquema es un esquema gráfico que muestra cómo los antivitamina K necesitan de una prefase de anticoagulación parenteral con heparinas, heparina sódica o heparina de bajo peso molecular, de al menos unos 5 días, y que tenemos que tener el RIN arriba de 2 por más de 24 horas antes de suspender la misma. Y después hay que monitorear ese tratamiento durante lo que dure la indicación de anticoagulación. Por otro lado, los anti-10, tenemos el rivaroxaban, tiene una prefase que es de 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas y después pasa a una dosis de 20 miligramos por día después de esas 3 semanas, durante 3 meses, y eventualmente si tiene una indicación de continuar, se evalúa y se hace la dosis de extensión. Tenemos que la dosis de extensión va a variar de acuerdo a la patología y a la indicación de extender el tratamiento con rivaroxaban, que ya lo vamos a ver. Con respecto a la Pixaban, la dosis inicial del tratamiento es de 10 miligramos cada 12 horas, los primeros 5 a 7 días, y posteriormente se baja la dosis a 5 miligramos cada 12 horas, y también se va a reevaluar a los 3 meses si tiene indicación de suspender o de continuar el tratamiento. El esquema de extensión de la Pixaban es de 2,5 miligramos cada 12 horas. También hay que evaluar el paciente de acuerdo a la patología que tiene, si la dosis se puede bajar a esa dosis o hay que continuar con una dosis alta. Y tener en cuenta que el dabigatran, y acá no está el edoxaban, pero que el edoxaban también necesita también una prefase de heparinas, con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada los primeros 5 días, para después poder rotar al inhibidor de la trombina. La vigatran se da en una dosis de 150 miligramos cada 12 horas,
el edoxaban, la dosis es de 60 miligramos y se ajusta por peso. Con respecto a las diferencias con los antivitamina K, sabemos que tanto el acinocumarol como la warfarina tienen un rango de anticoagulación que es estrecho y que cuando vamos de ese rango, si está por debajo de 2 aumenta el riesgo trombótico, y cuando aumenta el RIN a por encima de 3 empieza a aumentar el riesgo de hemorragia, pero vemos que ese riesgo se hace exponencial cuando supera los 3,54 el valor del RIN, con lo cual tenemos ahí un punto que hay que controlar frecuentemente al paciente. Cuando vemos las diferencias entre las diferentes drogas de los anticoagulantes de acción directa, este cuadro es un cuadro bastante molesto de acuerdo a la cantidad de datos que tiene, pero yo quiero que se enfoquen principalmente en puntos importantes que uno tiene que recordar de los anticoagulantes de acción directa. Uno es que la biodisponibilidad de la droga oral es baja para el abigatran y es alta para los anticoagulantes, los anti-10, ¿no? Los abanes. Por otro lado, que la vida media, la concentración máxima del fármaco se alcanza a las 2-4 horas de todos los DOACs, que esto es importante para tener en cuenta cuando uno va a indicar un DOAX, por ejemplo, en un posquirúrgico, tenemos que saber que ese paciente tiene que poder estar anticoagulado pleno a las 2-3 horas, porque si no vamos a estar en un problema que le vamos a asumir un riesgo hemorrágico. Y por otro lado también, para saber que el fármaco va a estar en concentración máxima a las 2-3 horas, uno podría hacer, si tiene que hacer una medición del fármaco, se podría hacer a las 2 horas en estos anticoagulantes. Por otro lado, que la vida media del anticoagulante es de 10 a 12 horas de todo el grupo de DOACs, y esto es importante para tener en cuenta cuando un paciente entra a una guardia y se tiene que operar, o de urgencia, o si uno tiene que suspender el fármaco, saber cuántas vidas medias tienen que pasar para estar seguro de que el paciente no va a tener sangrado. Ante una cirugía, ya sea de mediano o alto riesgo, están las recomendaciones. Y por otro lado, que el dabigatran tiene 2 dosis por día para la indicación de TBP. El rivaroxaban tiene una sola dosis por día y que es preferible darlo el rivaroxaban con las comidas, con los alimentos, que tiene una mejor absorción. Y el apixaban tiene 2 dosis por día y que es independientemente de la dieta o del resto de los alimentos. Por otro lado, otro aspecto importante para el dabigatran es que tiene una excreción renal, principalmente, con lo cual, si hay un acúmulo de droga, uno puede, el paciente está cursando con una insuficiencia renal que se reagudiza o aguda, y que el resto de los fármacos de los abanes tienen un poco más de eliminación hepática. Y que todos los anticoagulantes de acción directa también tienen interacción de drogas. El concepto de que los DOACs tienen menos interacción de drogas que la warfarina y que el acenocumarol es un mito. Hay pacientes que tienen polifarmacia, hay que estar atentos de que siempre hay que evaluar las interacciones, hay que cruzar las drogas, ver si hay o no una interacción. Que los que son inhibidores potentes o estimuladores potentes de la glicoproteína P o del CYP3A4 pueden tener un potencial interacción con los anticoagulantes de acción directa. Existe una contraindicación absoluta del uso de fluconazol, rifampicina eh, y algunos de los anticonvulsivos para el uso de los anticoagulantes de acción directa. Hay que tener en cuenta también que algunos antivirales, sobre todo los antirretrovirales, también pueden tener una interacción potencial. Así que esos fármacos hay que preferiblemente evitar el DOAX o establecer bien si hay una interacción. Por otro lado, es importante saber que el DOAX respecto a los respecto a los antivitamina K tienen beneficios. Una respuesta previsible es un efecto similar a lo que uno encuentra cuando aplica enoxaparina, tiene un efecto predecible de la droga.
que tiene un efecto inmediato en la acción, o sea que no hay que estar haciendo cargas, o sea, monitorizando para ver si realmente el paciente entra en rango o no, que no requiere puentes con heparina ni heparina no fraccionada. Esto es importante también para las suspensiones, eh, para anticirugías, y que no requieren un monitoreo sistemático de la coagulación. Y también tenemos que tener en cuenta que esto es una desventaja, por un lado es ventaja, pero por otro lado es desventaja, que no requiere ajuste de dosis. Esto quiere decir que los pacientes con bajos pesos o que tengan un deterioro renal, no existe la modificación de la dosis que existe para fibrilación auricular, ¿sí? Los estudios de fase 3 que aprueban el dabigatran, que son el RECOVER y el RECOVER 2, muestran una eficacia en disminuir el TEP recurrente y el riesgo de sangrado mayor, que es no inferior al estándar en ese momento de la warfarina. Tenemos que tener en cuenta que el comparador de estos estudios de la warfarina fue con tiempos en rango terapéutico, que es la medición que se hace como estándar para ver cómo está anticoagulado el paciente, fueron del orden del 65% de tiempo en rango terapéutico. Para las clínicas de anticoagulación en general de mayor excelencia o que buscan la excelencia, ese tiempo en rango terapéutico tiende a ser más alto, por arriba del 70%. Por otro lado, el rivaroxaban también muestra beneficios respecto a la warfarina en TEP recurrente, TBP y TEP recurrente, y en sangrado mayor en los estudios de Einstein para trombosis venosa profunda y embolia de pulmón. Con respecto a la Pixaban, el Amplify es el estudio y también muestra beneficios respecto a eficacia y seguridad. Fíjense que en seguridad tiene una tasa de sangrado bastante más baja también que la warfarina. Y con respecto al edoxaban, también vemos que hay beneficios respecto al tratamiento estándar. Por eso las guías, a partir de estos estudios, se empezaron a recomendar como primera opción de tratamiento de la trombosis venosa profunda y la embolia de pulmón de bajo riesgo a los anticoagulantes de acción directa de inicio, y no el tratamiento previo estándar. Entonces, si vamos a preguntarnos a qué pacientes tal vez habría que evaluar si indicarle o no indicarle anticoagulante de acción directa, y cuáles no se beneficiarían de acuerdo al problema o la patología comórbida o con lo que se asocie esa trombosis venosa profunda, podríamos decir que los pacientes con cáncer que tienen un tratamiento de quimioterapia que les genere mucha sintomatología por efectos adversos, sobre todo mucositis, con gran inflamación intestinal, con intolerancia, vómitos, diarreas, con riesgo de hemorragia, los anticoagulantes de acción directa no son la elección. Cuando tenemos un cáncer con mucha carga trombótica, la verdad es que ese paciente es porque está muy inflamado. Sabemos los beneficios de las heparinas respecto a como mecanismo antiinflamatorio, con lo cual también uno evalúa si la trombosis es muy extensa y el paciente está con un cáncer muy activo, también es para evaluar realmente, por más que los estudios con Doxycancer cada vez muestran mayor cobertura en pacientes con cáncer metastásico. La enfermedad hepática también. El Child C está contraindicado el uso de anticoagulantes de acción directa. Se podría utilizar en Child A con tranquilidad, y en Child B habría que evaluar bien el caso. Después, los pacientes con insuficiencia renal estaría contraindicado el uso de anticoagulantes de acción directa con un CLIEN menor a 30. Hay estudios recientes con apixaban que están mostrando también un perfil de seguridad comparable a la anticoagulación estándar, con lo cual se está bajando ese criterio, pero todavía no está en las guías. Cuando hay enfermedad coronaria asociada, la preferencia en general son los antivitamina K. Hay un protocolo actual, que es el protocolo Augustus de apixaban con clopidogrel al alta y aspirina en internación, que muestra beneficios.
y eventualmente se podría utilizar también el rivaroxaban a una dosis de 15 miligramos asociado a clopidogrel, pero no es motivo de esta charla. Después, pacientes con antecedentes de problemas gastrointestinales importantes, sobre todo úlcera péptica recurrente, eh, los DOACs en general pueden tener un mayor perfil de sangrado, sobre todo el dabigatran, que tiene ácido tartárico como excipiente en esa cápsula y que genera acidez, dispepsia, que es el síntoma más frecuente como efecto adverso del dabigatran, y tiene una absorción alta, tanto en el estómago como en el duodeno proximal. Y cuando hay un requerimiento potencial de trombolítico por enfermedad tromboembólica severa o TEP, también hay que iniciar con heparina no fraccionada y evaluar la evolución del paciente. Cuando uno piensa que puede tener necesidad de reversión por X motivo, ¿sí? Porque es un paciente que pueda llegar a ir a una cirugía a la brevedad o cirugía de urgencia, y en el embarazo está contraindicado el uso de los anticoagulantes de acción directa. A ver, ¿cuándo uno pensaría en tratamientos con heparina de fase inicial? Cuando la trombosis es muy extensa, cuando está muy sintomática la trombosis, no sabemos para dónde va a ir la pierna, o sea, para dónde va a ir la evolución de esa pierna, cuando el Kines de creatinina es menor a 30 y hay insuficiencia renal, cuando hay interacciones farmacológicas potenciales, como estuvimos discutiendo, cuando hay condiciones comórbidas que justifican una internación y tal vez en internación de inicio las heparinas son más seguras, cuando hay riesgo de mucositis, los pesos extremos también, para también hacer ajuste de dosis de acuerdo a peso. En los pacientes pediátricos, las fórmulas de los anticoagulantes de acción directa todavía no están preparadas para pediatría y bueno, cuando el costo es un problema. Ahora bien, ¿cuáles son factores de riesgo que uno dice para trombosis y cuánto tiempo uno va a continuar este tratamiento? Vamos a decir que los factores de riesgo se pueden dividir en quirúrgicos y no quirúrgicos. Y cuando los factores de riesgo de la TDP son quirúrgicos, la verdad es que ya a partir del tercer mes no tendría por qué seguir indicando la anticoagulación. Y cuando es no quirúrgico y uno piensa que no hay un factor que lo provoque, o sea que es una trombosis espontánea, para definirlo tendríamos que estudiar más, o sea, hacer un chequeo clínico completo y estudios ya más profundos de trombofilia eventualmente para descartar otros cuadros. Entonces, el tratamiento de fase aguda con factor desencadenante tiene un riesgo de retrombosis muy bajo, menor al 3%. Y si no tiene ningún desencadenante, el riesgo aumenta hasta un 30%, y el riesgo de sangrado es independiente muchas veces de que si está desencadenado o no, pero bueno, en los pacientes sin desencadenante claro, muchas veces se justifica el tratamiento porque el riesgo de sangrado generalmente es bajo. Cuando el factor de riesgo no tiene un factor de riesgo claro clínico, ¿no?